Lázaro Cárdenas del Río nació el 21 de mayo de 1895 en Jiquilpan, Michoacán. Tercer hijo de Dámaso Cárdenas Pinedo y de Felicitas del Río Amezcua. Estudió la primaria en la escuela de su ciudad natal y después de finalizar su instrucción se integró como personal administrativo en el ayuntamiento de Jiquilpan y después dejó este trabajo para colaborar en la imprenta La Económica, propiedad de Donaciano Carreón. Ahí le fue encargada la impresión de un manifiesto revolucionario en 1913. Llamado por la carrera de las armas, Cárdenas se enlistó en el ejército constitucionalista, bajo las órdenes del general Guillermo García Aragón. Tras el rompimiento entre constitucionalistas y convencionistas, el joven Lázaro se puso del lado de los fieles a Venustiano Carranza y se unió al Estado Mayor del general Eugenio Zúñiga y después peleó en las fuerzas lideradas por Plutarco Elías Calles, y fue ascendiendo dentro de los círculos militares. En el año de 1920 se unió al Plan de Agua Prieta en el que se desconocía al gobierno de Carranza y apoyaba al gobernador sonorense, Adolfo de la Huerta, para convertirse en presidente interino del país. Después del triunfo de la rebelión, Cárdenas fue ascendido al grado de general brigadier con solo 25 años de edad. En ese mismo periodo fue nombrado gobernador interino de Michoacán, aunque en el cargo solo duró poco más de un mes. Durante la Guerra Cristera, combatió a los religiosos desde su estado natal donde se lograban variadas victorias y derrotas militares contra los cristeros. La vida política de Lázaro Cárdenas despegó en 1928 cuando fue electo gobernador de Michoacán y tomó posesión el 16 de septiembre de ese año. Con el arranque del Maximato, periodo en el que Plutarco Elías Calles tuvo control sobre los entonces presidentes de la República y en el que fue fundado el Partido Nacional Revolucionario, la incursión de Cárdenas en la política nacional comenzó cuando fue nombrado presidente nacional del PNR el 16 de octubre de 1930 y estando ahí en simultáneo con su mandato como gobernador. Dejó la dirigencia del partido el 27 de agosto de 1931 para un día después unirse al gabinete del presidente Pascual Ortiz Rubio, como secretario de Gobernación. Tan solo estuvo en ese puesto hasta el 15 de octubre próximo para enfocarse de lleno como mandatario de Michoacán y terminar su periodo constitucional el 15 de septiembre de 1932. Regresó al gabinete federal, siendo nombrado secretario de Guerra y Marina el 1 de enero de 1933 por el presidente Abelardo L. Rodríguez. Renunció al cargo meses después para contender por la precandidatura del PNR para la presidencia. En 1934 fue nombrado oficialmente candidato presidencial de su partido en coalición con el Partido Laborista Mexicano y triunfando en julio con un amplísimo margen de 98% en contra de sus adversarios, Antonio Villarreal, por la Confederación Revolucionaria de Partidos Independientes, el abanderado del Partido Socialista de las Izquierdas, Adalberto Tejada Olivares y representando al Partido Comunista Mexicano, Hernán Laborde, quienes obtuvieron el 1.08%, 0.71 y 0.02% respectivamente. Lázaro Cárdenas tomó posesión de la presidencia de México el 1 de diciembre de 1934 en una ceremonia multitudinaria celebrada en el hoy extinto Estadio Nacional. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Después de la toma de protesta, Lázaro Cárdenas declaró que no quería vivir en el castillo de Chapultepec, como se acostumbraba a que fuera la residencia oficial de los presidentes mexicanos desde Porfirio Díaz. En cambio, tomó la decisión de cambiar el hogar oficial de la familia presidencial al rancho La Hormiga que se encontraba dentro del bosque de Chapultepec para estar en contacto con la naturaleza y para que el pueblo mexicano pudiera visitar la antigua residencia como un museo. Oficialmente, en marzo de 1935, el presidente junto con su esposa Amalia y su hijo Cuauhtémoc se mudaron al lugar, el cual fue rebautizado como Los Pinos, en honor a la huerta del mismo nombre ubicada en Tacámbaro, Michoacán, lugar donde se enamoró de la primera dama. Los primeros años de la administración cardenista se vieron marcados por enfrentamientos al interior del gabinete y el partido, todos ellos en contra de Plutarco Elías Calles, quien deseaba mantener el control sobre las decisiones presidenciales, a pesar de la resistencia del general Cárdenas,
Calles logró imponer al inicio a algunos miembros del gabinete y mantener cierto control sobre los diputados, aunque por problemas de salud, Plutarco se vio obligado a retirarse a Estados Unidos. Al regreso de Calles a México, inició una serie de ataques en contra del gobierno a través de discursos que pronunciaba a través de radio y en los que amedrentaba a los legisladores que no estaban en su favor. El presidente Cárdenas, en respuesta, pidió la renuncia de todos los miembros del gabinete con filiación callista y creó la Confederación de Trabajadores de México junto con Vicente Lombardo Toledano para hacer frente a la Confederación Regional Obrero Mexicana, la cual era liderada por Luis Morones, un fiel callista. No obstante, la noche del 9 de abril de 1936, se ordenó el exilio de Plutarco Elías Calles, Luis Morones y otros líderes políticos fieles al expresidente. Después del destierro de Calles, comenzaron los problemas en la cúpula directiva del PNR, tanto que en una ocasión, las diferencias entre callistas y cardenistas, a pesar de ser del mismo partido, llegaron a los balazos dentro de la Cámara de Diputados. Cárdenas se dispuso a reorganizar el Partido Nacional Revolucionario, renombrándolo ahora como Partido de la Revolución Mexicana y modificando su estructura integrándolo con 4 grandes sectores: campesino, obrero, político y militar. En su gobierno también se le ofreció asilo político a cerca de 40.000 personas exiliadas durante la Guerra Civil Española por su apoyo a la República Española. Entre ellos se encontraban 456 menores de edad, huérfanos por los estragos de la guerra o hijos de antiguos combatientes españoles. A estos niños se les ofreció alojamiento, sustento y educación en la ciudad de Morelia, Michoacán. Cárdenas siempre se mostró en favor de la creación de la República Española, defendió su punto en foros internacionales e incluso intentó ayudar a los combatientes republicanos con armas y dinero, a lo cual, el gobierno del presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt se opuso. En el año de 1936, el señor Octavio Fernández Vilchis, apoyado por el muralista Diego Rivera, inició una serie de gestiones para que México le ofreciera asilo político al líder de la oposición en la Unión Soviética, León Trotsky. Gracias a estas pláticas, el presidente Lázaro Cárdenas ofreció el asilo al exlíder revolucionario bolchevique. Entre 1937 y 1938 llevó a cabo el proceso de nacionalización de los ferrocarriles mexicanos, obedeciendo a los principios rectores de la Revolución y la Constitución de 1917. Además de la continuación del plan sexenal, iniciado junto con esta administración, el cual consistía en apoyar la producción agraria a través del ejido. Durante el sexenio cardenista se llevó a cabo la reforma agraria, propuesta originalmente por Emiliano Zapata y en el que se repartieron más de 18 millones de hectáreas de tierra a las comunidades campesinas para generar capacidad de autosuficiencia agroalimentaria en México. Gracias a estas disposiciones, se benefició a más de 51.000 campesinos. Las empresas petroleras extranjeras tuvieron diferencias con el gobierno mexicano, pues las formas de operar de estas corporaciones iban en contra de lo establecido en el artículo 27 constitucional, el cual determinaba que todos los depósitos petroleros eran de la nación. Además, los empleados mexicanos de estas empresas tenían sueldos bastante bajos, comparados con los de los extranjeros, por lo que inició la fusión de todos los sindicatos petroleros en el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, sindicato petrolero único en el país que buscaba la mejora de las condiciones laborales. Se promulgó la Ley de Expropiación a finales de 1936, permitiendo al gobierno tomar propiedades por interés público y compensar a los propietarios en un plazo de hasta 10 años. En 1937, surgieron conflictos laborales en las empresas petroleras, especialmente con el Águila, que resultaron en un fallo favorable a los trabajadores por 26 millones de pesos. Las empresas extranjeras apelaron, pero la Corte ratificó la decisión en marzo de 1938. Ante la negativa de las empresas a pagar, Cárdenas anunció el 18 de marzo de 1938 la expropiación de todas las empresas petroleras en México, fortaleciendo el nacionalismo y la postura prolaboral de su gobierno. Se trata de un caso evidente y claro que obliga al gobierno a aplicar la ley de expropiación en vigor, no solo para someter a las empresas petroleras a la obediencia, sino porque habiendo quedado rotos los contratos de trabajo entre las compañías y sus trabajadores por haberlo así resuelto las autoridades del trabajo, de no ocupar el gobierno las instalaciones de las compañías, vendría la paralización inmediata de la industria petrolera, ocasionando estos males incalculables al resto de la industria y a la economía general del país. Por las anteriores razones, se ha expedido el decreto que corresponde y se han mandado ejecutar sus conclusiones
dando cuenta en este manifiesto del pueblo de mi país de las razones que se han tenido para proceder así y demandar de la nación entera el apoyo moral y material necesarios para afrontar las consecuencias de esta determinación. Todos los países afectados por la decisión criticaron la medida y pusieron en duda la capacidad del gobierno de pagar lo tomado. Debido a esto, el 7 de junio se creó Petróleos Mexicanos, Pemex, empresa estatal encargada de toda la industria petrolera del país. Además, para realizar el pago de todo lo expropiado, el pueblo mexicano se organizó y comenzó a realizar aportaciones monetarias y en especie para el bien de la nación. A pesar de que se realizaría el pago, el Reino Unido comenzó un boicot contra la industria nacional, la cual no prosperó, pues México comenzó a exportar combustibles a la Alemania nazi y al Reino de Italia en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. El sexenio de Cárdenas fue uno de los de mayor expansión del sector público, pues se crearon 19 empresas estatales en ese periodo. El 15 de mayo de 1938, un grupo de simpatizantes del nazismo, liderados por el general revolucionario Saturnino Cedillo, iniciaron una rebelión armada en contra del presidente Cárdenas, la cual fue sofocada por completo 8 meses después, dejando a Cedillo muerto en combate. El 3 de enero de 1939, Lázaro decretó la creación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, para salvaguardar el patrimonio histórico de México. También se establecía la fundación de un Museo Nacional de Historia, el cual se establecería en el castillo de Chapultepec y que en 1940 recibiría a sus primeros visitantes, pero no de manera formal sino hasta 1944. Llegado el momento de la sucesión presidencial de 1940, y con la Segunda Guerra Mundial iniciando en Europa, el presidente Cárdenas vio la necesidad de un fuerte liderazgo para el país para los próximos 6 años, por lo que apoyó en la carrera por la candidatura del PRM al general Manuel Ávila Camacho, secretario de la Defensa Nacional de 1936 a 1939, quien también triunfó en las elecciones federales. El 1 de diciembre de 1940, Cárdenas entregó la banda presidencial a Ávila Camacho, para después retirarse brevemente a la vida privada. Regresó al gobierno en 1942 cuando el presidente lo nombra secretario de la Defensa Nacional, cargo al que renuncia después de la caída de Adolf Hitler en Alemania y el fin de la guerra. Vivió en una modesta casa cerca del lago de Pátzcuaro, y pasó el resto de su vida promoviendo la educación para las personas en pobreza y la instalación de clínicas gratuitas en todo el país. Abogó por los derechos humanos y realizaba opiniones acerca de los acontecimientos políticos internacionales. Apoyó abiertamente la Revolución cubana en la década de los 50, tanto que el entonces primer ministro cubano, Fidel Castro, lo invitó en 1960 a una conmemoración por el 50 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana y el 7º aniversario de la cubana, además de que en La Habana se inauguró el Instituto Lázaro Cárdenas para la investigación en la universidad local. También fue galardonado con el Premio Stalin de la Paz para los Pueblos, que entregaba el gobierno soviético en 1955. Durante el movimiento estudiantil de 1968, Lázaro fue vigilado por el PRI y la CIA para prevenir que apoyara a movimientos izquierdistas que se opusieran al sistema priista. Murió el 19 de octubre de 1970 en la Ciudad de México a causa de cáncer. Sus restos fueron sepultados en el Monumento a la Revolución, donde descansan desde entonces. En la actualidad hay ciudades y pequeños pueblos del país que llevan su nombre. En todo México hay calles y estatuas en su honor, al igual que en el extranjero. Su trabajo en bien de los pueblos sigue siendo reconocido y está escrito con letras de oro en los libros de historia. Momentos antes de asumir la presidencia de la República, mi señora y yo enviamos a todos los elementos revolucionarios del país nuestro más cariñoso saludo, haciendo votos por la prosperidad de la nación,